Ya volvemos. Uy, veo que están todos conectados todavía, incluso hay más gente. ¿Qué voy a hacer para capturar la lista? Ya me las voy a arreglar. No, ¿qué tal? ¿Me están escuchando bien? Sin problema. Sí, Sí, profe. profe. ¿Están siguiendo? Sí, profesor. Bueno, estamos haciendo todavía una introducción a las cuestiones del conocimiento. Como teoría del conocimiento todavía es lo que estamos dando. Si está grabando todavía, profe, dice, gracias, Ana. Es muy importante lo de la grabación. Lo que tengo que hacer es... Ana sube en YouTube. Bueno, entonces no hay problema con... No me preocupaba que le ocupe espacio en su computadora o en la plataforma. Bueno. Alguien vi que puso Escuela Nacional Cerro Corá. Escuela Cerro Corá, digo, Colegio Nacional Cerro Corá está acá a una cuadra de mi casa. ¿Esa de Lambaré es o es de otro Colegio Nacional Cerro Corá? Porque hay varios. Marta creo que fue la que puso. O dice ahí que es del colegio. Marta Zarza, ahí en su figura lo que es de la dirección de la Escuela Cerro Corá. ¿Está Marta? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Sí, todo bien. Sí, profe, es el correo que yo utilizo ¿Pero de justamente qué para... colegio Cerro Corá? ¿O de Lambaré o el de Luque? No, del Colegio Cerro Corá de Lambaré. ¿En serio? Sí, yo Acá a soy la una cuadra directora de del mi casa. colegio. Yo soy la directora del colegio, profe. ¿En serio? No Sí, puede. ¿De qué? ¿El turno noche? del turno noche. Sí, pues la mañana está la directora Ruth, la escuela. La escuela pues funciona mañana y tarde, hasta noveno grado. Y yo tengo Ah, del séptimo a tercero de la media, tengo a la noche. Por cuestiones coyunturales estoy ahí, ¿verdad? entonces nosotros hablamos ya, alguna vez. Sí, 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 así mismo. Lo que pasa es que no hubo momento nomás de hablar de eso. Ahora ahorita Ah, qué bueno. Qué bueno que estés ya estudiando acá. nos habíamos... Sí, profe, hay que formarse, hay que crecer en lo académico. Me parecía algo muy bueno. Hace tiempo que yo tenía pensado hacer una maestría y estaba postergando, postergando, postergando. Y viste que vino la pandemia y justo fue cuando yo asumí el cargo y entonces no pude en ese tiempo por eso empezar, ¿verdad? Y tomé la decisión y a ver, un poco Juan y Alberto saben que mi situación es complicada, pero porque son vamos a decir, los integrantes de mi grupo de trabajo. Y Ah, casi no tengo tiempo para nada, soy probablemente la peor alumna de la maestría. no, no, no creo. Bueno, a muchos cuando Pero estudiamos así posgrado nos pasa o les pasa ahora. hago lo que puedo, ¿verdad? Hago lo que puedo y voy a tratar de ponerme las pilas, profe, contigo Bueno, para ver si, bueno. si en el módulo por lo menos puedo estar mucho más responsable. La verdad que casi no tengo tiempo, es muy difícil, pero no quería postergar más esto. Realmente yo me di cuenta que cuando dejas mucho tiempo, me recibí en 2009, después hice curso de especialización en 2012, hice mi didáctica, otros cursos y a la par. Increíblemente este año, no sé por qué regla de tres, el MEC por primera vez en toda la historia me paga un curso de capacitación que después averigüé que había sido ni siquiera es el MEC, es el Fondo para la Excelencia en Bueno, pero Educación el e fondo estaba Investigación. vinculado al método, está bien. Está muy bien No, que lo y hayan hecho. justamente la facultad es lo que, y es él el que está haciendo. Entonces son 10 horas más lo que estoy estudiando, más esto, ¿verdad? Pero voy a procurar ser responsable contigo, profe. Bueno, no te preocupes. Eh, estamos tratando de... Es un buen momento para estudiar para todos porque Paraguay está entrando en la fase de acreditación de sus carreras, de investigación, de difusión del conocimiento, cosa que antes no se le daba tanta importancia, ¿verdad? Antes era irse, estudiar, pasar los exámenes y ya tener tu título, ¿verdad? Hoy en día, yo les cuento, tenemos, por ejemplo, semilleros de investigadores, se hacen más proyectos de extensión y muchas cosas interesantes, ¿verdad? De hecho, ahora tenemos, luego les voy a comentar la siguiente clase, un proyecto de extensión que es justamente para alumnos de la Facultad de Filosofía, para generar videos de contenido sobre filosofía y educación vial
para el bachillerato, ¿verdad? Porque en el 2021, entre el 2020 y 2021 se hicieron una buena cantidad de materiales que se subió a la plataforma del MEC para acompañar a tu escuela en casa, pero como había priorización de temas y como fueron menos semanas de clase, entonces no se hizo todo el programa de estudio. Y entre este año y el 2023 queremos complementar, ¿verdad? Tenemos ya muchos videos en YouTube y le voy a invitar a los que quieran participar del proyecto de extensión. Bueno, gracias Marta y felicidad por estar estudiando y a todos, ¿verdad? Yo sé lo que es estudiar y tener hijos, trabajar, tener que ir a la facultad, a la oficina. Bueno, un Profe, saludo. una cosita nomás también es que me animé también por el tema de la modalidad. Mm, Anteriormente esto era impensado en la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Que la Facultad de Filosofía se haya abierto a un curso en la virtualidad. Yo creo que fue justamente el fenómeno de la pandemia lo que ah, forzó justamente sí, que se tome la decisión de continuar, porque estábamos ante un fenómeno que no sabíamos el alcance de las consecuencias, pues. mm, Entonces, por esa razón, para preservar, yo creo que la integridad de por lo menos la gente que iba a sobrevivir, se optó por esto, ¿verdad? Y justamente porque continuó esa modalidad, metodología, es que también me anoté. Y cuando me dijeron que el segundo año iba a ser presencial, ahí yo ya, por lo menos hasta donde se pueda, ¿verdad? Pero sí, te escuché, creo que en la primera clase que vos dijiste que se estaban haciendo gestiones y ojalá que se dé, porque sí. O sea, estamos muchísimos, hay gestión. tenemos distintas realidades, tenemos compañeros que, por ejemplo, están lejos, ¿verdad? Y que tendría que estar viniendo de viaje hasta aquí para poder trasladarse hasta aquí para poder ir presencial en el caso que esa sea la decisión. Ojalá el Sí. consejo pueda, el CONES nos pueda habilitar. Miren, Eso no no van a creer que hace 15 años que estamos luchando para que haya carreras a distancia. De hecho, el profesor Felipe Villalba es uno de los que más trabajó por esto, que creo que ahora es representante de los egresados en el consejo y él estuvo presionando mucho para que haya, incluso ahora existe la idea de habilitar carreras, licenciaturas virtuales, ¿verdad? Yo siempre dije la gente de ciertos departamentos del país y del Chaco necesitan, necesitan que haya carreras virtuales para poder formarse. Sí, Graciela. Acá Sí, les puse una imagen del desarrollo humano para que vayan mirando mientras. sí, justamente acompañando lo que dijo la compañera Marta, ¿verdad? Yo también me inscribí a esta maestría porque es virtual. No hace falta que vivamos lejos, ¿verdad? De la institución ni nada, ¿verdad? Es que nuestros trabajos y nuestras actividades de trabajo, sea de la facultad, si tenemos otra actividad de trabajo, los tiempos son cortos. Incluso ponerle que terminas tu clase un viernes a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde empieza tu clase, no vas a llegar. Si vivís en Lambaré no vas a llegar a la Facultad de Filosofía en menos de una hora, no vas a llegar, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ujú. Realmente los tiempos es lo que no, También. muchos tienen otras actividades, enseñan a otro lado en el interior o van al interior a dar clases y tienen que venir y cumplir con las clases, ¿verdad? Y sería ideal realmente que se pueda lograr que el siguiente año volvamos a tener virtual. Sabemos que esto se aprobó por el CONES, que sea un año virtual y el siguiente año, el segundo año presencial, ¿verdad? Pero todo puede ser posible, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Que se consiga que podamos continuar virtual. Nos ayuda muchísimo a participar de las clases, ¿verdad? Y cada uno en diferentes maneras, ¿verdad? A lo mejor tiene sus actividades, su familia, o no pueden dejar, ¿verdad? Hacer otras cosas y los tiempos se les acorta para llegar a la institución si es que realmente son presenciales las clases. Ujú. Gracias, profe. Vale, mucho. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos? Bueno, ahí les puse un gráfico de la actualidad. Después vamos a ver el otro. Considerando nuestros parentescos con otros animales, la evolución. Ven acá, dice, como homínidos somos los únicos homínidos que quedamos, ¿verdad? Habían otros, o sea, habían otras, no sé si me decía, ¿por qué hay los felinos, por ejemplo, pensamos? Porque hay gatos, pumas, leones que se parecen mucho entre sí, ¿verdad? Los gorilas con los chimpancés, hay muchos peces parecidos entre sí, porque no hay uno que sea muy parecido al humano. Bueno, sí había, pero se extinguieron, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, del caso este que vivía en Europa justamente. Yo a veces pienso, los europeos tienen la manía de conquistar
y ser supuestos descubridores, porque ellos no descubrieron nada, ni siquiera Europa descubrieron, ¿verdad? Es como un chiste que me hago, pero es cierto, porque los primeros homínidos que llegaron a Europa fueron estos que tenían, ¿cómo se llama esta especie que tenía acá la parte de la frente más alargada? O sea, a los Neandertal. Los Neandertal fueron los primeros que llegaron y convivieron durante miles de años con los Homo sapiens, o sea, con nuestros abuelos. Y no se sabe por qué desaparecieron. Se sabe que hubo mezcla, ¿verdad? Hay una parte de nuestros genes que es de Neandertal, quizás el 1%, un poquito menos, pero ya se sabe que tenemos genes. O quizás por la disputa por alimentos, ¿verdad? Pero lo que sí es que durante algún tiempo convivimos con otras especies de homínidos, o sea, de humanos, similares a nosotros. No sé si lo podemos llamar ser humanos, pero son muy parecidos, eran. Y acá tenemos también a los hominoides, que son las otras especies que genéticamente están más cercanas, como el chimpancé, gorila, orangután, gibón. Acá dice Procónsul africanus, que sería el pariente común que tenemos con los hominoides. A partir de ahí hay evolución hacia distintas órdenes y surgen las distintas especies que hoy conocemos. También tenemos los monos del viejo mundo, del nuevo mundo, que están un poco más lejos de nosotros, o sea, los monos aquí americanos, y los prosimios modernos. Y aquí hay otra imagen que quería que vean, que son, a partir de las reconstrucciones se logró establecer, fijar algunos nombres de especies, ¿verdad? Desde el Sahelanthropus chadensis, que vivió hace millones de años, ¿verdad? Que está acá a la izquierda. Después tenemos el Ardipithecus ramidus, que hasta hace mucho tiempo era nuestro antecesor más antiguo conocido. Fíjense. Vivió hace unos 4,4 millones de años en África. Tenía una altura de unos 10, pesaba menos de 50 kilos. Y algunas características un tanto similares a las nuestras y las de otros homínidos. Este otro, el que le dije, el Sahelanthropus, es también de África Central, ¿verdad? No sé si se sabe exactamente hace cuántos años vivió, tuvo que haber sido más, aproximadamente 5 millones de años, tal vez. Y todas estas especies, los Australopithecus, Luonzuela, la Namensia, Farencia, Australopithecus africanus, todos antecesores nuestros, miren, hace 2,5 millones de años. El Afarensis hace 3 millones de años. Sabemos su existencia por los restos fósiles, ¿verdad? Hasta que surge el Homo rudolfensis, que ya puede ser considerado un homínido, ¿verdad? Un homínido porque ya es un pariente más cercano a nosotros. Este tiene 1,8 millones de años, algunas características más parecidas ya a los humanos. El Homo ergaster, este ya es 1,7 millones de años. Fíjense que ya se va acercando al ser humano moderno, ¿verdad? Después tenemos el Homo habilis. Este habría sido el primero que fabricó herramientas, ¿verdad? Por eso le pusieron el nombre de Homo habilis. Después venía el antecesor. Sí. 900.000 años se le encontró en Europa. Ya muy parecido al humano, la mandíbula estrecha, los pómulos en la frente también bastante parecidos, incluso la altura y peso, ¿verdad? Y comían carne, ¿verdad? Incluso eran caníbales. Y tenemos al Homo erectus, muy cerca, 300.000 años atrás, ¿verdad? Esto ya, nuestra especie tiene cerca de 200.000 años en la Tierra, ¿verdad? Esto ya es muy hace poquito. Acá está, este me salté también este es Neandertal, sí, 230.000 años atrás. Y ya llegó a convivir con los humanos, ¿verdad? Que comían vegetales, carnes, pescados, lentos, pero andaban mucho, ¿verdad? Con los pies cortos y las manos grandes. Y acá tenemos las especies, las nuestras, ¿verdad? Homo sapiens, que dice 190.000 años, algunos dicen 195.000 años, ¿no? La primera especie que cambia el planeta. También la primera, lastimosamente, genera una extinción masiva, ¿verdad? Las extinciones antes se daban por culpa de meteoritos o de catástrofes climáticas, pero no por una especie que hace las cosas mal, ¿verdad? Antes usaban solo la caza, luego ya viene la producción de alimentos, que es lo que estuvimos hablando.
Aquí están las primeras herramientas rudimentarias. Y lo que algunos mencionaron que también tiene que ver con esa revolución del conocimiento, que es la capacidad de crear herramientas. Y por supuesto, después viene lo que les interesa a nuestras compañeras Graciela y Alicia, la creación de cultura y arte. Arte nomás, gracias por la erema. ¿Qué es la cultura y qué es el arte? Esa es una pregunta que nos puede llevar todo un seminario, ¿verdad? Pero básicamente hay un acuerdo de llamarle cultura a todo lo que los humanos creamos o recreamos, ¿verdad? Y dentro de la cultura, por eso entraría el lenguaje, las construcciones, los diseños, las artesanías. Entonces, me gustaría también escuchar algún concepto que ustedes manejen de cultura. Algo, ¿a qué le llaman precisamente cultura? ¿Cómo conocemos la cultura? Serían las costumbres de una sociedad, profesor. Las costumbres también, muy bien. Las costumbres. Voy a poner costumbres, arte, construcciones. Ven, todos son lo que los humanos hacemos o rehacemos. Somos la única especie capaz de crear cultura. A ver qué me dicen. A ver la de la carrera de artesanía y arte. Sí, profe. Somos los únicos.